Continuamos con la serie de entrevistas con los aspirantes a diferentes puestos de elección popular, y en esta contienda, de acuerdo a las nuevas reglas democráticas electorales, es la participación incluso de la equidad de género y también de los jóvenes. Tal es el caso de Roberto Galaviz, candidato al segundo distrito por el partido Nueva Alianza. ¿Quién es Roberto Galaviz? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Roberto. Rogelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos sintonizan en este cada vez más concurrido espacio noticioso. Pues Roberto Galaviz es un maestro. Tengo que decirles ante todo que soy maestro desde hace 10 años. Hoy estaba revisando mi historial y tengo 10 años como maestro frente a grupo en escuela primaria. Egresado de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, y paralelamente también hice una licenciatura en nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, en Letras. Soy licenciado en Letras y cursé una maestría en Tecnología y Software Educativo. Además de eso, bueno, soy escritor. Tengo en mi haber 3 libros y estamos por presentar nuestro 4.º libro cuando todo esto de la campaña nos deje un poquito de aire. Muy bien. Estaremos ¿Qué presentando género literario? Mira, tenemos 2 de poesía. Es uno de historia, que tiene que ver un poco con las fiestas populares de Zacatecas, y este cuarto va a ser muy interesante, sobre migración, pero son historias testimoniales que recogimos de algunos migrantes ya viejos que volvieron a Zacatecas y lo convertimos en literatura. Es un ejercicio, pues un laboratorio, y en diciembre estaremos dándole luz verde a ese proyecto. ¿Tienes alguna propuesta sobre los migrantes? Sí, fíjate que entre nuestro equipo cercano tenemos algunos dirigentes de migrantes, de clubes migrantes, y sobre todo creo que se tiene que transparentar mucho y se tiene que hacer una gestión muy precisa acerca de cómo se ejercen los recursos, por ejemplo, el 3x1, ¿no? Que es un programa que ayuda mucho, sobre todo a las comunidades, a los municipios pequeños, y que hay municipios que se han transformado realmente cuando hay una buena disposición, cuando hay una buena gestión y cuando hay voluntad tanto del gobierno como de los migrantes. Entonces queremos hacer una legislación en torno a cómo se ejercen esos recursos y que sea participativo, que sea de forma muy directa y que tengan injerencia los migrantes, los hijos de los migrantes y la familia que de este lado está también muy al tanto. Bien, pues me llama mucho la atención todas estas cuestiones que con una carrera de docente, con una formación en letras y también en el tema de las tecnologías y la vanguardia, todo ese mundo. Roberto, bienvenido a este espacio de nueva cuenta. Tengo aquí una serie de preguntas, pero me voy a brincar. ¿Cuáles son tus 3 libros favoritos? ¿Cuáles son los que has leído por aquello de que algunos no leen? Por aquello de, ¿no? Además es una pregunta obligada. Fíjate que mi libro favorito, el que le recomiendo a todo el mundo, es de un autor italiano que se llama Alessandro Barico, y el libro se llama Océano Mare. Y es un libro fantástico. Yo divido la literatura entre la literatura y ese libro, porque les digo que es un punto de aparte. El otro libro que me encanta es de Antoine Toussaint d'Exupéry, que es El Principito, que es un libro bellísimo. La gente piensa que es un libro para niños, pero creo que es un libro bellísimo sobre filosofía, sobre la vida misma. Y hay otro que me gusta mucho, que se llama De lunes todo el año, y es de un poeta, fíjate qué curioso, ¿no? Es un desterrado, porque el tipo es de padres egipcios, pero nació en Italia, pero toda su vida ha vivido en México. Entonces su idioma es un idioma muy universal, que en la poesía creo que esos límites que se rompen, pues te dan para salirte de los límites, que es lo que la poesía y el arte en lo general te proyectan cuando una obra es muy valiosa. Muy bien, excelente. ¿Cuáles son tus propuestas para legislar? Sí, mira, fíjate que por lo cercano que tengo yo en una escuela, como lo comentábamos al principio, amigos del auditorio, tengo 10 años como maestro, y yo creo que no hay un mejor termómetro, una mejor sonda para tener el pulso de lo que pasa todos los días en la sociedad que una escuela primaria. Yo me desempeñé primeros 8 años, 8, casi 9 años, en la estación Calera, que es una comunidad del municipio de Calera, en una escuela primaria de un medio pues rural, que a sus 20 o 30 metros, no más, pasa la vía del tren. Y además es un corredor en el que se ve reflejado pues, una necesidad muy importante que se tiene en la sociedad, que es la carencia de un empleo digno, un empleo bien pagado. Y el 60% de la gente, de las mujeres sobre todo, que es un tema que a mí me duele mucho, trabajan en fábricas que están en todo este corredor. ¿Cuántos habitantes tiene más o menos en promedio esta comunidad? Esta comunidad deberá tener algunos 1,800 más o menos. Pequeña. Es pequeña, sí, digamos que está muy conurbada con Calera, prácticamente está pegada, lo divide un puente que hace que cruce la comunidad, y el 60% de la gente, yo creo que el 40% de las mujeres trabajan en estas fábricas, en horarios que para mí son una falta de respeto para la mujer en muchos sentidos, con rotación de turnos, mañana, tarde, noche y hasta madrugada, con jornadas creo que yo
pues no sé por qué se permite este tipo de cosas, y es lo que no vamos a permitir que suceda más cuando estemos en la legislatura, con horarios antiinconstitucionales, trabajan de 10 hasta 12 horas en condiciones que son nada propicias, de pie, y con esta rotación de turnos que yo creo que tiene mucho que ver con cómo se desarrolla una familia, cómo un hijo tiene pues que ver a su madre ausente la mayor parte del día, que si bien toda la voluntad la tienen las madres y los padres de familia de estar con la familia, de pasar tiempo de calidad, pues de pronto hay que urgirse por el sustento diario. Es complicadísimo, entonces Es hasta muy mal pagado. Y mal pagadísimo, ¿no? O sea, la verdad es que pues son empresas que si bien probablemente sean una válvula para la economía, pero debería haber más soluciones y estamos trabajando en un proyecto. En base a esta experiencia nace tu propuesta legislativa, ¿correcto? Así es. ¿En qué consiste? Consiste en una ley de protección a la mujer integral, porque si bien ha habido algunos bosquejos, algunas ideas, algunos bocetos, yo creo muy importante. Me lo han preguntado en las colonias, temas muy recurrentes, como el tema de la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Y yo les digo que, al menos, por ejemplo, en este polígono de mi distrito que toca Calera, Morelos, Zacatecas, es muy doliente el tema que las mujeres y los hombres tengan que abandonar a sus familias por tantas horas. Y sobre todo las mujeres, que yo creo que cuando la pieza fundamental, que es la mujer, el núcleo de una familia, la que le da orden, la que le da paz, la que le da armonía, la que le da una idea de equilibrio, está fuera tanto tiempo, pues permea también una situación en la que los hijos se sienten desprotegidos o están desprotegidos la mayor parte del día. Y crecen pues, de forma triste, sin el cobijo de una madre, sin una familia que tenga tiempo de calidad, y tenemos que terminar con eso. Vamos a hacer una ley de protección a la mujer integral que prohíba este tipo de horarios rotativos de noche y de madrugada para las mujeres. No será una propuesta muy utópica porque es enfrentarse a poderes. Es enfrentarse a poderes, sin duda. Un Sin poder duda económico no es muy fácil que cuando vengan empresas te van a decir, no estoy de acuerdo. Seguramente lo van a hacer, pero yo creo que hay que ser muy valientes en ese tipo de decisiones, y yo creo que si los ciudadanos ejercemos la presión que debemos hacerlo, debemos incluso ponernos muy estrictos en ese tema. No es posible de verdad que frente a los ojos de todos estén trabajando estas jornadas que a toda ley son contra la misma Constitución. La Constitución, hasta un niño de primaria lo sabe, 8 horas por día o 7 en un horario nocturno. Estas empresas no sé en qué Constitución se basan, pero de verdad tienen jornadas de 10 hasta 12 horas. Hay que obligar al Estado o a la administración estatal que vigile este tipo también de normas, ¿no? Hay que sensibilizar al Estado. Claro. Y hay que obligar a la empresa privada. En el tema laboral y de las mujeres, ¿qué otra propuesta traes? En el tema de las mujeres y en el laboral, fíjate que tenemos... Aparte de lo que acabas de comentar, ¿qué otras propuestas? Tenemos en lo laboral, por ejemplo, algo que tiene que ver con el primer empleo. Con el primer empleo, pues mucho se ha visto ahora con las nuevas reformas, la cuestión del outsourcing, por ejemplo. Y nosotros tenemos una idea muy clara, que tenemos que crear un centro de desarrollo de emprendedores, pero por regiones, no tan ambicioso. A veces intentamos hacerlo de forma estatal, y aunque son buenos intentos, pero pues al joven a lo mejor que vive en Nuevo Mercurio, un pedazo de la sierra en Fresnillo, o al joven que vive muy cerca de Pinos, o al joven que vive en el Nigromante también de Pinos, pues de poco o mucho le sirve que exista centralizado un centro de emprendedores, en el que además necesitas una especialización, a lo mejor hasta informática, o desplazarte 3 o hasta 4 horas. Creo que tenemos que tener muy claro que ser emprendedor no significa siempre algo que tiene que ver con las tecnologías, que ojo, es muy importante. Pero la mayor de los esfuerzos que se han hecho hasta el momento los hacen de esta manera, centralizados, con tecnologías y para gente muy especializada. Yo creo que no. Tenemos que ver con los emprendedores que son productores. Tenemos amigos que producen miel, por ejemplo, en Morelos, y que pues un conocimiento técnico, el conocimiento técnico lo tienen, pero un conocimiento logístico tal vez no, de exportación, de impuestos, de gravamen de este tipo. Entonces tenemos que focalizarnos mucho y hacer centros regionales, comunitarios incluso, de emprendedores, donde tengamos asesores rotativos que sean especializados y que además, ahí va la propuesta de lo laboral, sean recién egresados de las universidades, jóvenes brillantes, con promedios interesantes, que tengan propuestas que hasta en las tesis, pues muchas de las tesis son interesantísimas, porque a mí me ha tocado asesorar tesis, también soy maestro universitario, y veo que digo, esto es una maravilla, debería aplicarse. Y sin embargo se archivan en las universidades. Este tipo de egresados tendríamos que mandarlos a las comunidades, a las regiones, a asesorar jóvenes que les falta la parte logística y crear nodos de desarrollo que yo creo que son muy interesantes. Bien, Roberto Galaviz, candidato, platícanos o danos tu punto de vista sobre el tema que se ha debatido en los medios recientemente, el de las herramientas legislativas. ¿Estás a favor de continuar, de que tengan este beneficio los legisladores, o hay que desaparecerlas?
Yo creo que hay que ser muy inteligentes. Creo que el tema más bien tiene que ver con transparencia. Probablemente, y aunque la función de un legislador realmente pues, no tiene que ver con las herramientas legislativas, creo que tal vez la denominación es lo que podría estar un poco errado. A veces el concepto, a mí me gusta mucho el tema de las palabras y a veces el concepto es lo que le cambia la idea al asunto. Le quisieron poner algo rimbombante, Sí, algo algo rimbombante, que no lo es, ¿no? En Es este un momento, beneficio de 190,000 pesos al mes y efectivamente tienes toda la razón. es un tema de transparentar, Sí. es un tema de ser responsables y de crear un grupo ciudadano que contemple cómo el diputado de su distrito ejerce mes a mes estas herramientas que si bien ya está el presupuesto dado, pues también sería un error, yo creo, desaparecerlo. Lo que hay que hacer es meter en la dinámica a los ciudadanos a que estén presentes en el momento en el que se ejercen estas herramientas legislativas o el nombre que pudiéramos conceptualizar de forma distinta y que pudiéramos dar un cauce mucho más transparente para que lleguen a donde tienen que llegar y ayuden de forma que puedan motivar la economía, la educación en cada distrito. Es muy interesante tu propuesta, sin embargo, yo creo que todavía quedaría la duda. Pues vas a manejar 190,000 pesos mensuales, pero ¿cómo saber que ese recurso, por muy transparente que sea, no vaya a ser electorero? O para beneficio de un grupo o de un partido, que normalmente así lo están usando. Normalmente sí, así lo están usando. Yo, fíjate que soy un convencido que para que eso suceda, pues tenemos que trabajar de forma ciudadana, de forma democrática, y este grupo que te comento, pues pudiera ser extraído no de la fracción del partido que tenga que ejercer el recurso, que sea una fracción incluso diversa, una fracción plural. Yo no tendría ningún problema en que tuviera ciudadanos de los demás partidos vigilando la forma en la que ejercemos el recurso, que sea un ejercicio plural, un equipo plural, con universitarios también, con madres de familia, con productores, con obreros, y que estén dentro de la dinámica. Creo que es la única manera de poder realizar un cambio en ese sentido. Roberto, hay que dignificar la tarea del legislador. Sin duda, la tarea del legislador, la tarea del ciudadano, la tarea del gobernante. Yo creo que la única forma de hacerlo es esta generación en la que crecimos, en la que me incluyo como joven, aunque la ley dice que hace un año y un mes ya no soy joven, pero creo que hemos crecido en una idea muy diferente. Hemos crecido en una idea de equidad, hemos crecido en una idea de democracia, hemos visto a nuestro país en crisis complejas, ideológicas, y sí creo que hay un despertar muy interesante. Aplaudo incluso que otros partidos estén postulando jóvenes, amigos míos que hemos crecido y que nos juntamos y platicamos y tenemos una idea muy clara de que pues, hemos cacareado mucho en nuestras reuniones de amigos cuando estudiábamos, que las cosas había que cambiarlas y ahora que tenemos una oportunidad real, tangible, pues es el momento de demostrar que realmente los jóvenes podemos hacer un cambio tangible. Finalmente, ¿quitar o no el fuero? No hay que quitar el fuero porque el asunto del fuero también es una protección al Estado mismo de derecho. Yo creo que el fuero es una herramienta en la que el gobernante tiene una protección, un escudo para poder actuar y aplicar el Estado de Derecho. Leyes que si bien no tuviera ese fuero, pues sería complicadísimo el caso de su protección misma, no como persona, como lo que representa y lo que ostenta en el poder público. Yo creo que el fuero en esa medida, tal vez hay que modificar alguna cara de ello, pero tanto como eliminarlo no, porque estaríamos desprotegiendo el Estado de Derecho vulnerable de por sí. Yo creo que tendríamos que ver una forma de adecuarlo a las condiciones actuales y que protegiera la figura del funcionario y de lo que institucionalmente representa, no a la persona. Pero normalmente en México fuero como que es sinónimo de impunidad. Sí, es un chip que tenemos que cambiar, es un chip que tenemos que cambiar y que creo que el que nada debe, nada teme, entonces nada más tendríamos que socializar esta idea, internarla en las políticas públicas y que el gobernante no crea que el fuero es un escudo personal, es un escudo que se creó constitucionalmente para defender. Entonces ya está desvirtuado, ¿no? Completamente. Está desvirtuado. Roberto, finalmente, ¿por qué voy a votar por ti? ¿Qué te hace diferente de los otros candidatos? Me hace diferente que soy una propuesta multidisciplinaria, me hace diferente que soy una propuesta joven, una propuesta muy inquieta, y para ello yo creo que basta... Y vaya que inquieto con tantas carreras y tantas cosas que haces, Además, ¿no? uno metido en mil cosas, ¿no? En realidad, en los últimos años he estado dando, por ejemplo, talleres en varios estados de la República. El proyecto de los migrantes va mucho más allá del tema del libro. Hemos creado un proyecto que seguramente estará corriendo el año siguiente
que tiene que ver con cómo reactivar y cómo incentivar a que los migrantes vuelvan una vez más a su terruño, a Zacatecas, pero que también les devolvamos algo de lo mucho que han dado. Yo creo que no le mentimos a nadie cuando decimos que un migrante sostiene en gran medida lo que sucede en este estado económicamente, y muchas de las veces somos muy ingratos, muy malagradecidos con ellos. Tenemos que dignificarlos, tenemos que reconceptualizar la figura del migrante y tenemos que hacerles un monumento en cada pueblo por muchas de las cosas que hacen. Bien, candidato, gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Rogelio. Auditorio, muchas gracias. Gracias, el candidato al segundo distrito por el partido Nueva Alianza, Roberto Galaviz. Hasta aquí nuestra charla. Muchas gracias.